Querida audiencia, saludos y una memoria, un recorderis, siempre y necesario. Este programa, este segmento, que es un segmento muy social, muy cívico, que tiene Radio Municipal, está auspiciado por el municipio, por el cabildo, por su titular, y tiene que ver pues con el interés de todos. Fundamentalmente lo que hace referencia al emprendimiento, porque es de la economía, de la producción, de lo que dependemos, de lo que depende el bienestar en definitiva. Y por eso he invitado hoy día a un muy distinguido economista, un joven economista, analista económico, para comentar el tema crucial del empleo, del trabajo, de la ocupación laboral, de una fuente de ingresos. Voy a conversar con Andrés Albuja Batallas, economista, sobre este tema y pónganle atención, por favor. ¿Cómo está Andrés? Gracias por aceptar esta invitación. Muy gentil, gracias, estimado Marcelo. Un honor compartir con ustedes y un cordial saludo a la ciudadanía también. Andrés, déjeme contarle que estoy conmovido porque con ocasión de un accidente de tránsito en Panamá, en la frontera con Costa Rica, en donde una entre varias, muchas familias ecuatorianas han escapado del Ecuador y lo siguen haciendo en un flujo interminable en busca de lo que llaman el sueño americano. 8 ecuatorianos murieron en un accidente de tránsito. Entre los 8 hay una familia, padre, madre y 3 niños. Desgarrador. ¿En busca de qué? En busca de trabajo, en busca de empleo. Porque el dato técnico, por lo menos el que yo manejo, que es proporcionado en promedio por algunas universidades, Andrés Albuja, institutos de investigación económica, es que el desempleo abierto total durante 6 meses que la gente no encuentra dónde trabajar está por encima ya del 12% y el empleo marginal ha superado ya con largo el 80%. Cuando este defecto es visible en el Estado central, ¿qué pueden hacer nuestros municipios? Vamos a tener municipio nuevo en todas las ciudades, aquí en la capital de la República. Tendremos un nuevo alcalde elegido por el pueblo. ¿Qué le podemos sugerir para que también, en defecto del Estado, se haga cargo del trabajo de la gente? Señor economista Andrés Albuja Batallas. Sí, comparto esta preocupación. Lastimosamente, en cifras a grosso modo, podemos encontrar que solo el 33% de la población tiene un pleno empleo. Quiere decir que 2/3, casi el 70%, no tiene un pleno empleo. Entonces, la situación del país es complicada. Esto, como gobierno central, como gobiernos autónomos descentralizados, hay que abordarlo de una manera categórica, firme. Una de las promesas de campaña de Guillermo Lasso era justamente dinamizar la economía, generar fuentes de empleo. Y eso se lo puede hacer desde el gobierno central, desde los gobiernos autónomos descentralizados, con determinación, con calidad de gasto. Voy a abordar cifras incluso para poner en contexto. Y también vamos a identificar áreas en donde se puede generar estas fuentes de empleo. Recordemos que los gobiernos autónomos descentralizados están encargados de varias competencias, ¿no? Y entre esas competencias está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gestión integral de residuos sólidos, ¿sí? Ahí hay una gran oportunidad para generar fuentes de empleo. Tenemos muchos minadores de basura y esto llevado a la práctica de una manera eh, oportuna, de una manera eficiente, generando un beneficio para el medio ambiente, porque los minadores de basura son muy importantes en los países, eso lo sabe muy bien Europa, lo lleva a la práctica. Entonces, aquí en Ecuador no hay una gestión más técnica, más profesional
que trate los residuos sólidos. En el caso de los grandes municipios, Quito, Guayaquil, entre otros, se puede generar estas fuentes de empleo de una manera amigable con el medio ambiente. Entonces, ahí es donde hay que poner mucho énfasis. Voy a hablar de cifras también. El presupuesto, por ejemplo, del municipio de Quito es 961 millones de dólares en el último ejercicio económico, de los cuales Anuales, Andrés. anuales, así es. Para tener una idea, eso equivale más o menos del 0,9% del Producto Interno Bruto, en el caso del municipio de Quito, ¿no? De los cuales solo 16 millones corresponden al gobierno central, el resto es autogestión del municipio, ¿no? Pero aquí debemos ver cómo se destina ese presupuesto. Más o menos el 75% se va destinado a temas de infraestructura, a temas de servicios básicos, estamos hablando de alumbrado público, agua potable, saneamiento, etcétera. Eso es tres cuartas partes del presupuesto. Casi el 20% se lo lleva en el caso de Quito el proyecto del Metro de Quito. Hablo de proyecto porque todavía no está en ejecución, no entra todavía en marcha, ¿no? Está todavía en una fase preoperativa, ya lo estaban usando, pero justo había caducado una póliza de seguro, entonces decidieron dejar la etapa de pruebas, pero bueno, 20% de ese presupuesto, la quinta parte, es decir, casi 200 millones de dólares, se lleva el presupuesto, el proyecto del Metro de Quito. Y más o menos el 2-3% se lo lleva el gasto corriente, el gasto en sueldos, salarios, ¿no? Más o menos así está compuesto el presupuesto. La mayor parte es presupuesto de inversión, ¿no? Eso es algo positivo, pero hay que ser más inteligentes en saber destinar y priorizar en cada ciudad este presupuesto, ¿no? Ahí hay una gran oportunidad de generación de fuentes de empleo. Si bien es cierto, el sector público no es el principal dinamizador de la economía y de fuentes de empleo, pero en una época de contracción económica, inyectar recursos frescos para la inversión pública, para mano de obra que tiene que ver directamente con lo medular de un gobierno autónomo descentralizado, es importante, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, no solamente en el tema de gestión integral de residuos sólidos, sino también todas las competencias que tiene el municipio, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, parques, jardines, bueno, el tema también de la EPMAP, ¿sí? Todo lo que es agua potable. Ahí hay una fuente importante en donde se puede optimizar ese presupuesto para mayor generación de fuentes de empleo. Un mal muy arraigado en el sistema económico y especialmente en el sector público en Ecuador es que dentro del gasto en sueldos y salarios, una gran parte de ese gasto se consume en puestos de nivel jerárquico superior. Hay una estructura piramidal, el jefe del jefe del jefe. Eso debe ser eliminado para propender a tener más gente que se dedique a las labores que son de vital importancia para una ciudad, ¿no? El tema, ya lo he dicho, de gestión integral de residuos sólidos, el tema de seguridad también, ¿sí? Redirigir el personal para tema de complementario a lo que hace el gobierno central, eh, dedicar personal para la seguridad ciudadana, para alentar el turismo. La gestión del turismo también es sumamente importante en algunas ciudades. Recordemos que Quito ha ganado premios a nivel internacional por el tema turístico. Ha estado en los últimos años ganando premios y ahí es donde toda la gestión en lo que tiene que ver con el ornato de la ciudad, el tema de gestión integral de residuos sólidos, el tema de seguridad es sumamente importante. Entonces hay, dependiendo de la dinámica de cada ciudad, hay muchas oportunidades de generación de fuentes de empleo. Andrés, tengo una experiencia que nunca se puso en práctica. La experiencia es teórica, doctrinaria y no me pertenece. Simplemente yo quise vender a... No fue posible porque nos faltó tiempo cuando fue alcalde de Quito, don Rodrigo Paz Delgado. Teníamos un determinado menor número de parroquias rurales, recuerdo yo,
y teníamos un déficit de caminos vecinales, caminos de penetración, calles, muchas empedradas, otras lastradas, etcétera. Había diferentes pavimentos, había muy poco asfalto. Y entonces la idea que tenía quien habla era promover el mantenimiento de esas vías, vías terciarias, ni siquiera secundarias, a través de la comunidad, de la propia comunidad, de los habitantes de las parroquias rurales, con el reconocimiento evidentemente de un ingreso y la promoción de pequeñas empresas que se dedicasen a este trabajo. Para ponerle una idea, la otra era tratar de promover la agricultura y la agroindustria, dado el gran territorio rural que manejaba no se llamaba todavía Distrito Metropolitano, Andrés. Sí, 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 una excelente idea y que debe ser aplicada también en la actualidad. Hay que priorizar esa mano de obra, por ejemplo, en el tema de movilidad, obras públicas, es un tema de ejecución constante en un presupuesto. Entonces, se debe hacer partícipes a los ciudadanos de estas obras para que puedan incluso generar una fuente de ingreso y que dinamice la economía local. Es totalmente válido y es lo que se debe hacer. Voy a poner en contexto también un proyecto tan grande como el proyecto del Metro de Quito, ¿no? Recordemos que es un proyecto que ha consumido $2.000 millones en infraestructura, en los costos iniciales preoperativos, que traídos a valor presente, porque ya van 10 años de diferentes flujos que se han ido cancelando para llegar a esa cifra de $2.000 millones, pero simbolizarían casi $5.000 millones a la actualidad, desde hace 10 años, desde el año 2012 más o menos, este proyecto del Metro de Quito. Y que Perdóneme, ¿cuál proyecto me dice, Andrés? Metro de Quito. El El, metro. el metro, sí, el metro de Quito. Entonces, también hay que darse cuenta que este tipo de proyectos, si es que no se los maneja de una manera integral, pueden llevar al fracaso financiero y eso a su vez provocar una debacle en el tema eh, administrativo, presupuestario y de recurso humano incluso, ¿no? Dentro del municipio y dentro del proyecto del metro de Quito. Eh, ¿a qué, ¿A qué me refiero? Si es que no se centraliza todo el sistema de transporte público en base, como eje central, el Metro de Quito, he hecho números, he estudiado el tema, y si es que no, hay tres elementos importantísimos. Uno, que se inyecte directamente recursos del gobierno central. Segundo, generar más tasas, impuestos y contribuciones a través del gas, porque si no, no va a alcanzar el presupuesto. Y tercero, que esa competencia del transporte público sea ya asumida directamente por el municipio de Quito para que no se canibalicen, no compitan entre sí los diferentes ejes de transporte, líneas de transporte, estoy hablando de transporte público, con el metro de Quito, pues se debe generar flujos anuales de no menos de $700 millones, porque los egresos simbolizan casi $200 millones anuales, ¿sí? Eso en 25 años, que es el tiempo en el que se amortiza, en el que se deprecia este proyecto del Metro de Quito, estaríamos hablando que solo así se podría tener una supervivencia económica. Entonces, eso, hay dos vías. O termina siendo un dolor de cabeza, o se toma el problema del eje central de la movilidad, en el caso de Quito, para hacer sobrevivir este proyecto y que sea a su vez generador de fuentes de empleo local, porque alrededor hay muchos temas, hay operarios, hay la parte técnica, hay, bueno, un sinnúmero de actividades y que pueden ser dinamizadas en economía doméstica en Quito. Entonces, es sí un tema complicado, pero a su vez es una oportunidad. Dentro de esa crisis que tenemos, puede ser una oportunidad para que el gobierno autónomo descentralizado asuma esa competencia de una manera responsable y que todo lo que se recaude a través de, eh, por ejemplo, los impuestos municipales, todo vaya bien direccionado y que exista una rendición de cuentas sistemática donde no se den temas de corrupción, ¿no? Pero claro, uno habla en un ideal que debe ser trasladado ya a la parte real. Así es lo que debería manejarse el municipio de Quito. Ojalá
las nuevas autoridades visualicen esto a futuro, que independientemente de las autoridades de turno, están obligadas a hacer un buen uso de los recursos públicos, un uso eficiente, un uso transparente, y se puede generar oportunidades económicas, fuentes de empleo, dinamización, siempre y cuando sea bien administrada la ciudad, ¿no? Aquí es algo importante hablar de los temas de corrupción que han vivido varios estamentos en el Estado, gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, y es la oportunidad para hacer una depuración y canalizar todos estos temas de una manera técnica, transparente. Eso es lo medular, transparencia de gestión. Economista Andrés Albuja está analizando el tema del empleo en Quito, la producción económica, que Quito se devuelva a sí misma esa condición que tenía hace aproximadamente ya unos, qué sé yo, 12 años o más, de estarse convirtiendo en un eje, en un emporio de producción económica múltiple. Partamos de algo en lo cual yo he creído siempre, Andrés. A Quito no se la puede ver ideológica ni políticamente. Exacto. En ese sentido, el ciudadano quiteño ha hecho bien y hará mejor si se sigue olvidando que el alcalde tal, el alcalde de cual, es de izquierda, es de derecha, eso no es importante ni es trascendente. Creo que Quito hizo un acierto escogiendo al doctor Pavel Muñoz, porque se trata de un planificador, de un técnico. Él no viene de la ideología, aunque tiene un partido al cual es adherente, por supuesto, eso lo conoce todo el mundo, pero es fundamentalmente un planificador. Así que en ese sentido creo que Quito va a dar sus primeros pasos, pasos acertados y está en buenas manos. Quiero entrar a algo específico. El señor alcalde electo va a tener un problema complejo con el metro, porque, claro, yo estoy de acuerdo con usted que eso hay que integrarlo en un sistema global, en donde se integren los ejes transversales y una serie de servicios concatenados, porque si no el asunto no va a funcionar. Evitar que se canibalicen ahorita las cooperativas estas que andan de la mano del diablo. Estoy de acuerdo con Andrés Albuja. Pero lo que me preocupa como ciudadano quiteño es la tarifa, una tarifa accesible para el usuario del metro. ¿Cómo se hace eso? Porque encargarle eso al subsidio municipal sería sacrificar otro tipo de desarrollos. Entonces, ahí tiene un gran desafío el alcalde Pavel Muñoz. Sí, justamente. Hay un estudio donde se demuestra que los usuarios del transporte público bordean más o menos en Quito los 300.000 pasajeros diarios. Entonces, si es que se sensibiliza el estudio, yo realicé algunas técnicas de proyección justamente para poner a disposición de cualquier alcalde que sea electo, ¿no? En este caso, será remitido también al alcalde electo Pavel Muñoz. ¿En qué sentido? Que para evitar esa canibalización se puede generar una tarifa única que sea accesible para la ciudadanía, y estoy hablando de una tarifa única de $1 diario con un uso limitado de todo el sistema de transporte. Así, proyectado dentro de 25 años, que es el tiempo en que se deprecia esta infraestructura del Metro de Quito, se podría generar un valor actual neto positivo, es decir, sin subsidios. Podría subsistir, podría alcanzarse ese punto de equilibrio y tener incluso una utilidad, ¿sí? Pero el tema del precio siempre es sensible, tampoco se pueden poner precios, qué sé yo, escuchaba precios de $3, $4, imposible, no es algo para el bolsillo del ciudadano común, pero un precio de una tarifa, estamos hablando de $1, ¿sí? Con un uso ilimitado de todo el sistema de transporte y con ese flujo de pasajeros, no se desincentive y más bien se incentiva el uso dentro del eje central de lo que es el metro de Quito, y podría estar subsistiendo y generando, digamos, números en verde y no en rojo, ¿no? Sin recurrir a subsidios. Esto de la mano, además, de generación de tasas, impuestos y contribuciones. O sea, sí tendríamos que revisar en general el tema de los impuestos municipales, ¿no? Eso es algo medular que la ciudadanía debe tener en cuenta. Sí debemos hacer un mayor esfuerzo
para que no fracase un proyecto de tal envergadura. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares traído a valor presente, ¿no? Eso no debemos echarlo al agua, debemos gestionarlo bien, de manera inteligente. Entonces, aquí el tema comunicacional va a ser súper importante para que el alcalde electo logre transmitir esto a la ciudadanía. Va a tener el respaldo, ya sé que la mayoría de concejales le van a dar una gobernabilidad porque son afines a su partido. Entonces, al fin vamos a tener esta oportunidad que sí existe gobernabilidad para el alcalde, cosa que no se ha dado en los últimos años. Entonces va a ser sumamente importante que la ciudadanía también tome conciencia que no existe el almuerzo gratis, no existe el todo gratis, sino que también debemos poner un esfuerzo por nuestra ciudad y canalizar esos recursos que obviamente van a ser sujetos a fiscalización y a transparencia. Sí, yo le deseo al alcalde entrante, al alcalde electo, lo que me parece que tiene, y lo tiene de modo firme, que es un liderazgo, porque hay que poner muchas cosas en orden en la Casa Municipal en este momento, especialmente un cabildo muy disperso que se acostumbró desde hace años a coadministrar cuando su función es la de legislar y fiscalizar y nada más. Entonces va a necesitarse un liderazgo especial y, y una comprensión del ciudadano quiteño. Como le dije, Andrés, no se puede ver con la lente microscópica, chiquita, miope, ¿no es cierto?, de lo político y de lo ideológico, y hay que pensar en que el burgomaestre es eso, al fin y al cabo, un gran ingeniero, hacedor de la ciudad y desarrollador de la urbe, Andrés Albuja. Completamente de acuerdo, sí. Tiene esa gran oportunidad en sus manos, el alcalde electo, en el caso de nuestra querida capital, y esperamos el éxito de él. El éxito de él es el éxito de la ciudadanía, por supuesto. Le agradezco mucho, señor economista, apreciado amigo Andrés Albuja Batallas, analista económico muy confiable y un especial nivel académico. Y pues esta marca una primera de una serie de veces que quiero conversar de estos temas con usted. Muchas gracias, Andrés. Encantado, mi estimado Marcelo. Un fuerte abrazo y un cordial saludo para todos.